Hola, cordial saludo. Continuamos con nuestros tutoriales de las clases correspondientes al estudio de la química orgánica. Y hoy, después de haber estudiado los alcanos y los alquenos, nos corresponde pues el estudio de los alquinos, que es el orden lógico en el cual debemos abordar el estudio de la química orgánica. Entonces recuerden, hemos estado viendo los hidrocarburos, que son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno, que podíamos dividir en dos grandes grupos, que eran el grupo de los alifáticos y el grupo de los aromáticos. Ya hemos visto los compuestos químicos en los cuales los átomos de carbono se unen por enlaces simples que conocíamos como alcanos, y además vimos también los hidrocarburos en los cuales encontrábamos al menos un enlace doble, que conocíamos como alquenos. Y hoy pues vamos a ver los hidrocarburos alifáticos en los cuales vamos a encontrar al menos un enlace triple, y estos son conocidos como alquinos. Entonces ya sabemos que en una cadena hidrocarbonada en la cual encontremos átomos de carbono unidos por enlaces triples, los vamos a denominar como alquinos. Las dos principales características son estas: obviamente la presencia de ese enlace triple entre átomos de carbono, y que los alquinos todos responden a esta fórmula general: el número de átomos de carbono, y para el número de átomos de hidrógeno es el doble de ese número de átomos de carbono menos 2. Entonces cualquier cadena hidrocarbonada que contenga un enlace triple entre átomos de carbono y responda a esta estructura la podemos considerar un alquino. Listo, entonces nos vamos a meter de lleno ya con la nomenclatura de estos compuestos químicos. Y la fórmula o la receta o los pasos que debemos seguir para nombrar estos compuestos químicos es el mismo que hemos seguido para alcanos y para alquenos. La acotación principal que vamos a tener en cuenta es que la terminación ano de los alcanos va a ser reemplazada por la terminación ino. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues lo que hemos hecho hasta ahora, siempre contar el número de átomos de carbono en la cadena. Entonces en el primer caso vemos que hay un enlace triple entre átomos de carbono y hay 1 y 2 átomos de carbono. Entonces esta molécula se llamará et del prefijo para 2 átomos de carbono, y añadimos la terminación ino. Esta molécula es el etino. Es el alquino más sencillo que podemos encontrar: 2 átomos de carbono unidos por un enlace triple. En este caso, en el segundo ejemplo, vamos a tener un átomo de carbono aquí, otro aquí y otro aquí. Estamos hablando entonces de 3 átomos de carbono: 1, 2 y 3. El prefijo para 3 átomos de carbono es prop, por lo tanto esta molécula se va a llamar propino. Siguiente ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. El prefijo para 4 es but, luego esta molécula se llamaría butino. Y en el último ejemplo también tenemos 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cuál es la diferencia con esta molécula? La ubicación de los enlaces triples. ¿Qué ocurre en estos casos? Que siempre la ubicación ha sido en el carbono número 1. Este es el carbono número 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque la ubicación del enlace triple nos da el sentido de la molécula. Y lo mismo ocurrió aquí: 1, 2 y 3. Aquí 1 y 2 o 1 y 2. Daba igual. Entonces no había que aclarar la ubicación de ese enlace triple. En este caso sí debemos aclararlo para no entrar en confusión con esta molécula. Y entonces esta molécula se llamará but2-ino. Nombre muy parecido a este, la única diferencia es la ubicación del enlace triple que está en el carbono 2, ya sea contando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. 1 y 2. O yo puedo contar 1 y 2. Y entonces son moléculas muy similares, pero el pequeño cambio que ocurre en la ubicación del enlace triple pues le da ciertas características físico-químicas un poco diferentes. Y por eso, en el caso de los alquinos, cuando el enlace triple no está en la ubicación 1, debemos aclarar
en qué carbono está ese enlace triple. Vamos a ver unos ejemplos un poco más complejos para que nos vayamos familiarizando con la nomenclatura de estas moléculas. Cuando tengo cadenas hidrocarbonadas largas, como siempre lo que vamos a hacer es seleccionar la cadena más larga posible que incluya, en este caso me interesa que tenga los enlaces triples. Y obviamente, como siempre hemos hecho hasta ahora, hacer que ese enlace triple adquiera el localizador menor, o sea que tenga la posición o el carbono más bajo posible. Entonces aquí en este primer caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos, y es muy evidente que el enlace triple está hacia este lado. Luego yo debo comenzar a numerar por acá, y así me quedaría que en el carbono 2 es donde yo tengo el enlace triple. Como tengo una molécula de 8 carbonos, utilizo el prefijo OC y digo que en la posición 2 o en el carbono 2 hay un enlace triple, y por eso la molécula se me llamará OC2-ino. Listo. En este caso, la segunda molécula también debemos tener 8 átomos de carbono, y vemos que también está inclinado hacia el lado izquierdo, porque tendríamos el primer enlace triple en carbono 1 y 2. Si yo cuento hacia acá, tendría carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces es obvio que la molécula comienza hacia acá. Pero la diferencia es que tengo dos enlaces triples, disculpen. Y esos enlaces triples debo decirlos, debo nombrarlos y debo localizarlos. Y entonces el nombre para esta molécula sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Disculpen, aquí hay 9 carbonos. Entonces el prefijo para 9 es non. Y yo diría que en el carbono 2 y en el carbono 5 están los enlaces dobles, non, 2, 5 y no. Pero como son dos enlaces triples, yo debo decir 2, 5 di-ino. Y entonces, para que no quede esta semántica de non, di-ino, al prefijo numérico le voy a agregar la vocal A para que suene nona. Entonces yo diré que esta molécula se llama nona 2, 5 di-ino, o sea, 9 carbonos, y en la ubicación 2 y 5 hay 2 enlaces triples. Listo. Entonces, si ven, mantenemos siempre la misma estructura para nombrar que hemos venido trabajando para alcanos y para alquenos. De igual manera la vamos a trabajar en alquinos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más complejos, ya ejemplos en donde voy a tener sustituyentes en la cadena. Y recuerden, el procedimiento es igual a nombrar alcanos y nombrar alquenos. ¿Cuál es el primer paso? Encontrar la cadena más larga posible, y en este caso debe estar incluido el enlace triple. Y entonces yo aquí numeré ya mi cadena. Como es obvio que el enlace triple está hacia el lado izquierdo, yo voy a comenzar a numerar por el lado izquierdo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque esta es la cadena consecutiva más larga que puedo hacer de carbonos. Si yo en el carbono 5 decido girar hacia abajo, tendría carbono 6 y carbono 7. Me queda una cadena más corta que esta. Y si lo hago en el carbono 4, pues me quedaría nada más carbono 5 hasta acá. Luego el plano horizontal en este caso es la molécula, la cadena consecutiva más larga posible. Y eso determina automáticamente que en la ubicación 4 tengo un sustituyente y en la ubicación 5 tengo otro sustituyente. Y obvio que el enlace triple adquirió el numerador más bajo posible, que en este caso es el carbono número 2. Siguiente paso sería nombrar cómo se llama cada una de las sustituyentes, en qué ubicación es, y organizar eso para construir el nombre. Y entonces la información me dice que en la posición 4 este sustituyente es el metil. En la posición 5, esta posición 5, tengo una cadena de 1 y 2 carbonos, que es el alquilo de nombre etil. Y en la ubicación 2 pues tengo el enlace triple, que recuerden se nombra como ino. ¿Qué me queda ahora? Organizar esta información para generar el nombre de la molécula. Y entonces recuerden que por nombre, por orden alfabético, voy a comenzar nombrando el etil, porque la E en el alfabeto está antes que la M. Y entonces yo por eso nombraré esta molécula como 5-etil
4-metil, ya nombré los sustituyentes, y me queda que tengo una cadena consecutiva de 8 carbonos, prefijo OC, y en la ubicación 2 tengo un enlace triple, OC2-ino. Y entonces se dan cuenta, les reitero, que la mecánica es igual que si estuviésemos nombrando alcanos o alquenos. Determino cadena más larga, hago que el enlace triple, como tiene la prioridad, adquiera la numeración más baja, y luego comienzo a nombrar los sustituyentes, y para el momento de nombrarlos en el nombre UPAC de la molécula utilizo el orden alfabético, nombrando siempre primero, teniendo en cuenta a partir de la A en adelante. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Qué sucede? Que es posible que encuentren en una misma cadena tanto enlaces triples como enlaces dobles. Ya ustedes saben que esto todos son enlaces sencillos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Incluir todos los enlaces múltiples en una misma cadena, en la cadena más larga que podamos formar, que tengamos posibilidad de formar. Y luego pues vamos a darle la numeración a cada uno de esos enlaces múltiples, ya sean triples o sean dobles. Listo. Entonces la cadena principal será la que contiene obviamente el mayor número de enlaces múltiples, sin importar si son dobles o triples, y se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Ahora, ¿qué sucede? Que si hay un enlace doble y un enlace triple en una misma distancia a partir de los extremos, pues la preferencia la va a tener el enlace doble. Veamos el primer ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Pero si vemos, si yo numero de acá, en el carbono 1 ya tengo un enlace triple. Si comienzo a numerar en este sentido de derecha a izquierda, tendría en el carbono 1, y en el carbono 2 es donde voy a encontrar un enlace múltiple. Y entonces ya tendría un numerador más grande que si comienzo por acá. Entonces esta molécula debe ser numerada de izquierda hacia derecha para que su nombre sea, como tengo 7 carbonos, prefijo EP, y en la ubicación 5 se nombran primero los enlaces dobles. ¿Por qué? Porque por orden es enlace doble y voy a terminar la molécula con enlace triple. Y entonces en la ubicación 5, porque este sería mi carbono 5, tengo el enlace doble, y en la ubicación 1 tengo el enlace triple. Listo. Aquí, ¿por qué? Porque tengo los localizadores más bajos posibles comenzando de acá. Comenzando de aquí tendría el localizador 2, 6, mientras que comenzando de aquí tengo localizador 5, 1. Es una combinación numérica más baja. Sin embargo, miren esta molécula. Tiene los mismos 7 carbonos, el enlace triple está en la misma ubicación, pero el enlace doble ahora está en esta ubicación, en este carbono. Y entonces recurro a esta regla. Aquí tiene preferencia el enlace doble. O sea que la molécula ahora se numera de derecha a izquierda y el nombre va a cambiar. Seguirá siendo prefijo EP de 7 carbonos, pero ahora el enlace doble, y aquí se los dicen, hay preferencia cuando los localizadores corresponderían a las mismas ubicaciones. Voy a tener preferencia por el enlace doble para que me quede un sentido numérico subiendo o ascendiendo de menor a mayor. Ahora en el enlace 1, en el carbono 1 tengo el enlace doble 1-eno, y en el carbono 6 tengo el enlace triple, y entonces mi molécula se llamará EP1-eno-6-ino. Entonces recuerden, si los enlaces múltiples están en la misma cadena, yo lo que debo hacer es que ubicarlos para que tengan la menor combinación numérica posible. Y si hay una combinación numérica igual, va a tener prioridad entonces que el enlace doble le da el sentido a la molécula. Vamos a ver ejemplos más complicados. Acá tengo una molécula bastante estructurada, en la cual el primer paso me dice que yo debo encontrar la cadena consecutiva más larga de carbonos posible que incluya todos los enlaces dobles. Entonces yo voy a comenzar por acá. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. Si yo comienzo a numerar aquí dejo de lado el enlace doble. Entonces, como los debo incluir todos, el plano horizontal es mi plano principal.
Y el sentido de la molécula es de derecha a izquierda porque aquí un enlace múltiple adquiere posición 1. Si yo comienzo en este sentido, el primer enlace múltiple lo encontraría en posición 2. Entonces, el sentido de la molécula es de derecha a izquierda. Listo. Ahora, siguiente paso. Pues ver qué sustituyentes estoy teniendo en la cadena. Primer sustituyente lo encuentro en la ubicación 5. Y como tiene 2 carbonos, recibe el nombre de etil. En la posición número 6, recuerden que esta configuración de 3 carbonos, que están aquí 1, 2 y 3, en forma de Y, recibe el nombre de isopropil. Es un isómero. Y en la ubicación 7 tengo una radical de un carbono que se llamará metil. ¿Qué otra información tengo? En la ubicación 8 tengo el enlace doble, será nombrado como eno, y en la ubicación 1 tengo el enlace triple que será nombrado como ino. Y entonces ya con esto yo lo único que voy a hacer es organizar alfabéticamente las cadenas sustituyentes y nombrar mi molécula para obtener este nombre. De los 3 sustituyentes, primero se nombraría el etil por orden alfabético, 5 etil, y luego sería iso, 6 isopropil, 7 metil, y como tengo 10 carbonos, prefijo dec, y en la ubicación 8 se nombra el enlace doble primero y por último el enlace triple, que está en la ubicación 1, para darme el nombre de 5 etil, 6 isopropil, 7 metil, dec, 8 eno, 1 ino. Listo. Entonces, con esto creo que estamos bastante claros con respecto a lo que es la nomenclatura de los alquinos. Ya es, si se dan cuenta, es algo mecánico a partir de los conocimientos previos que tenemos de alcanos y alquenos. Entonces nos vemos en un próximo video.